Grabar. Ahí está, ahí se está grabando. Y vamos a ver un tema. A ver, denme 2 segundos. Vamos a ver un tema que está, es de bastante actualidad, si se quiere, que tiene que ver con lo fiscal. Eh, Tanta actualidad porque si siguen las noticias de lo que se está discutiendo en la órbita nacional, ¿no? Bueno, vamos a discutir un poco al Estado, al sector público, a lo fiscal, un poco la idea de hoy. Así que interrúmpanme siempre que quieran. Justamente yo lo que les preparé para esta clase son no solo conceptos, discutir conceptos, sino también discutir ideas, algunas teorías que hay por detrás del Estado, de lo fiscal, discutir algunos datos. Así que vamos a ver un poquito todo eso. Bien, bueno, no sé si se ve y se me escucha bien, gente. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, acá tienen la bibliografía. Ahora vamos a empezar a complejizar un poquito este esquema que habíamos mencionado de flujo real y monetario. Y lo que le vamos a empezar a agregar son, bueno, algunos sectores. En este caso vamos a empezar a discutir al sector público, ¿no? Y lo que ocurre en el sector público, porque el sector público cobra impuestos, realiza transferencias, tanto a las familias como a las empresas. Y no solo eso, sino también que el sector público eh, compra bienes de empresas privadas a través medio de licitaciones, ¿no? Y también produce bienes, ¿no? El Estado tiene empresas en la cual también brinda servicios y produce bienes, las dos cosas, ¿no? Como pueden ser los servicios públicos. Debo decir que muchos de los servicios públicos hoy por hoy ahora lo vamos a ver, están privatizados, ¿no? Bien, cuando hablamos de sector público, la verdad que, y esto lo van a ver con más detalle en derecho tributario, por eso lo vamos a pasar medio rápidamente. Cuando hablamos de sector público, hay, ¿no? En la Argentina por lo menos, y en otros países también, distintos niveles de sector público. Digo, me refiero, el Estado se divide en el sector nacional, público nacional, provincial o estadual, pueden ser en otros países como Brasil, Estados Unidos y municipal, ¿no? Y a su vez, cada uno de esos, cada uno de estos sectores dentro del sector público, vamos a encontrar a la Administración Nacional, que ahí de nuevo, esto es como son divisiones o subdivisiones, ¿no? Me refiero a eso, sector público. Porque la idea es justamente discutir eso, ¿qué es el sector público? Bueno, ¿qué abarca el sector público? Bueno, la Administración Nacional abarca la Administración Central, que son los tres poderes del Estado, ¿no? Los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Los poderes me imagino que ustedes más que nada lo conocen porque ya tuvieron constitucional, lo han definido. Ahora bien, capaz que lo más novedoso pueden llegar a ser los organismos descentralizados y la institución de seguridad social. Organismos descentralizados son una serie en el caso del Estado Nacional, una serie de organismos más bien autárquico, ¿no? En el cual obviamente no tiene injerencia el poder ejecutivo, ¿no? ¿Cuáles son esos organismos descentralizados? ¿O cuáles son algunos ejemplos?
tampoco son o sí, o sí, son relevantes. En términos presupuestarios no son la gran cosa, a eso me refiero. Tal vez no en partidas, ¿no? Pero sí tienen una función muy eh, marcada, ¿no? Organismos descentralizados, algún ejemplo, la Comisión Nacional de Valores, toda la regulación del mercado de capitales viene por la Comisión Nacional de Valores. El Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿no? El INTA, el INTI, que hacen transferencias tecnológicas a los sectores, ¿no? La Superintendencia de Riesgo Laboral, etcétera, etcétera. Hay una serie de organismos descentralizados que cumplen una función muy directa. Otro organismo descentralizado es el Estado Nacional, como el todo, tiene hospitales públicos, también son organismos descentralizados que en su momento no se descentralizaron en el sentido de que no pasaron a las provincias, ¿no? Porque hubo un traslado años anteriores de la década de los 90 y en la última dictadura cívico-militar hubo traslado de funciones tanto de la seguridad, de la salud y de la educación a las provincias, ¿no? Hay algunos pocos hospitales que siguen en manos del Estado Nacional. Bien, y por otro lado, las instituciones de seguridad social son las cajas previsionales, las cajas de jubilaciones. A eso me refiero en el caso de la administración, sí, de la administración nacional, refieren al ANSES, ¿no? Que justamente cobran y pagan jubilaciones y pensiones, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Todo eso es la administración nacional, es todo esto, los tres poderes, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social. Ahora bien, el sector público nacional también abarca las empresas y sociedades del Estado, que acá sí deben quedar, bueno, esto se estuvo debatiendo con la mencionada ley ómnibus, ¿no? De las privatizaciones de empresas. Pasa que la ley ómnibus mencionaba un montón de empresas que ya eran privadas, la verdad que ya se habían privatizado hace bastante, quedan muy poquitas en manos del Estado, muy poquitas. Yo incluso a nivel nacional no sabría decirle cuál es una que sea conocida por todos y que esté en manos del Estado. Una que no es tan conocida, que es Yacimientos de Río Turbio, ¿no? Es una empresa carbonífera que, insisto, no es conocida. Así que después, acá no debemos confundir empresas que se encuentran dentro del derecho privado, como las sociedades anónimas, y que poseen participación del Estado. Es decir, empresas como YPF no son empresas del Estado. Porque hay una denominación en sociedad. Justamente la ley ómnibus quería derogar eso, quería derogar en términos y el DNU también, el DNU, el 7023, quería derogar la sociedad del Estado como eh, una sociedad, una persona jurídica, ¿no? Que contenga y se denomine sociedad del Estado, ¿no? Que termine sociedad del Estado. YPF es sociedad anónima, entra dentro del derecho privado, ¿no? ¿Se entiende esta diferencia? Entonces, una empresa que, si son santafesinos los que están acá cursando, conocen, una empresa provincial conocida y es del Estado y sigue siendo del Estado, sociedad del Estado, es la EPE, ¿no? La EPE, la empresa provincial de la energía, no se privatizó en los 90 y sigue siendo y se sigue denominando como sociedad del Estado, ¿no? Bien, hasta acá tienen, claro, ahí está. No, es una YPF, es de una sociedad privada, está dentro del derecho privado. Bien, acá.
entiendo que lo complicado es este organigrama, ¿no? No hay nada del otro mundo. Digo, insisto en esto, lo van a ver con más detalle en derecho tributario, pero me interesa que ustedes puedan identificar algunas diferencias, ¿no? Y también si quieren entrar, después lo vamos a ver, a los presupuestos o a lo que vamos a ver ahora a continuación, que es la cuenta de inversión, también pueden identificar estas ramas dentro del organigrama del Estado, ¿no? Bien, dicho esto, eh, ahora Profe, una vamos, pregunta. sí, Por ejemplo, adelante. Yacimientos Río Turbio, Sí, es sociedad del Estado. Sí, sigue siendo sociedad del Estado. sí, Pero insisto, es como, no es tan conocida. La verdad que si yo les pregunto qué empresa es, no es muy me conocida. acuerdo por las noticias hace años atrás. Claro, porque no es muy conocida, no hay muchas empresas se privatizaron todo, la gran mayoría se privatizaron. Bueno, una que sí es conocida, ahí está, ahí me perdí una. Una que sí es conocida por todo es el Banco Nación. El Banco Nación, el banco más grande de la Argentina, pero por lejos, y es estatal, y es sociedad del Estado. Es decir, en su denominación eh, tiene de Nación Argentina, sociedad del Estado. Es un banco que tiene esa denominación. Y esa es la más conocida, si se quiere, de todas. Por eso, bueno, los intereses que existen por privatizarlo, ¿no? Eh, ahí hay unos cuantos intereses. Porque es el banco por lejos, por captación de depósito, el banco más grande de la Argentina. Piensen como que es el banco que tiene llegada a todo el territorio argentino, por eso el más grande. Bien, dicho esto, hay otro elemento no menor cuando hablamos del sector público que refiere al presupuesto. El presupuesto es algo así como una planificación del Estado que se hace año a año, todos los años, por lo cual el Estado programa cuáles van a ser sus ingresos y cuáles van a ser sus gastos en el año siguiente, ¿no? Por eso digo que es una planificación, porque está previendo hacia futuro cuáles van a ser, y estimando, ¿no? Está claro, cuáles van a ser sus ingresos y cuáles van a ser su gasto, en qué va a gastar. Tiene que ver con una planificación del Estado, digo, porque no es lo mismo decir voy a gastar no sé, un 40% en tal partida a que esa partida el año siguiente, si gastaba 40 pase a gastar el 20% del total del gasto, ¿no? Entonces, hay planificación. Si el Estado está interesado en promover ciertas actividades económicas o otorgar más derechos y ampliar derechos de amplios sectores de la población, bueno, dentro del presupuesto se puede ver cuál es el programa que tiene el Estado. Es decir, no es menor. A partir del presupuesto los gobiernos, y acá entran todos los gobiernos en todos sus niveles, y todos los países del mundo tienen presupuesto, es decir, no es algo que, que haga solamente la Argentina, sino absolutamente todos los estados en todos sus niveles realizan el presupuesto, elaboran su presupuesto. Hay algunas etapas, ¿no? Dentro de la elaboración del presupuesto. Sí, antes del 15 de septiembre se suele formular el presupuesto. Acá entra la Oficina de Presupuesto de la Nación, dependiente del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía. Elabora justamente anteproyectos de, bueno, cuáles van a ser la partida, es decir, lo que quiere el Ejecutivo o que entiende el Ejecutivo que quiere priorizar, ¿no? Dentro de las partidas presupuestarias, me refiero a gasto, y cuáles van a ser sus ingresos. Ahora bien, una vez cumplido este plazo, digo, hasta el 15 de septiembre, tiene el Estado Ejecutivo para empezar a elaborar ese proyecto, anteproyecto de presupuesto. 15 de septiembre de cada año, ese presupuesto se tiene que elevar al Parlamento. Ahora bien,
justamente el Parlamento, el Congreso tiene hasta el 31 de diciembre de cada año para aprobar el presupuesto, es decir, en ese lapso de tiempo del 15 de septiembre al 31 de diciembre lo debería aprobar, ¿no? Debería aprobarse. Ahora vamos a entrar en detalles qué pasa si no se aprueba, pero bueno, en lo normal es que se apruebe. Debería aprobar. Es más, gente, la ley de presupuesto se la suele denominar ley de leyes, dada la importancia que tiene el presupuesto, ¿no? Dicho esto, 31 de diciembre de cada año tiene tiempo para aprobarlo, ¿no? El Parlamento, y a partir del 1 de enero se empieza a ejecutar. ¿Quién lo ejecuta? Está claro, el Poder Ejecutivo, ¿no? Dicho sea de paso. Y a partir de justamente aprobado la ley de presupuesto, que se pueden ver cuáles son las partidas, cómo se va este, a financiar el Estado, etcétera, etcétera. Todo eso que estamos discutiendo anteriormente. Ahora bien, eh, sí, también existen organismos de control, es decir, que controlan y verifican y auditan justamente qué es lo que se está haciendo con el presupuesto, si se está ejecutando bien o no, ¿no? Eso. Y hay dos órganos de auditoría, si se quiere. Uno es la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, que es una suerte de auditoría interna, es decir, depende del Poder Ejecutivo, la SIGEN, y todo el tiempo va auditando la ejecución del presupuesto. Y por otro lado hay una suerte de auditoría externa, pero esto que le digo de interna externa es recontra entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando que todo esto es parte del poder del sector público, entonces no hay ni interno ni externo, pero bueno, es para que se entienda. Auditoría externa es la Auditoría General de la Nación, que depende del poder legislativo. En general lo conduce la, la oposición o la representación parlamentaria que sea oposición al gobierno. Si me preguntan ahora quién está a cargo, yo no sé si se votó, capaz que todavía no se votó, no sé quién está a cargo ahora de la Auditoría General de la Nación en el gobierno de Milei. En el gobierno de Alberto Fernández era Yo lo último que Pichetto. supe fue eso, Pichet. Claro, pero yo no creo, no sé si Pichetto todavía sigue. No, no porque Pichet ahora es diputado, Es así que diputado, claro, yo no sé, la verdad, hay gente, no sé quién. Capaz que todavía ni se votó. Todavía no se votó quién preside la Auditoría General de la Nación. Pero sinceramente, si lo saben, bueno, bienvenido. Pero la verdad no lo sé. Bien, hasta acá hay alguna pregunta, comentario. Tengan en cuenta esto, la importancia del presupuesto, qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de presupuesto. Eh, que es, y dada la relevancia. Ah, una cosa que no les mencioné, ¿qué pasa si no se aprueba? ¿Alguien lo sabe? Si el Parlamento dice, bueno, la verdad que una puede pasar que no se trate, o dos, que directamente no se apruebe, o sea, que mande el anteproyecto el Ejecutivo y las cámaras le digan, no, esto no se lo apruebo y las cámaras no lo aprueban el presupuesto. ¿Qué ocurre? ¿Alguien sabe? ¿No? Sí, no, dígame. Si no lo saben, díganme que no lo saben. no, ni idea. No creo que se queden sin presupuesto, por ejemplo, las provincias. No hay ni idea. No, no, a ver, cada nivel de gobierno, nivel nacional, provincial y municipal, tiene su, su poder legislativo. Eh, ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Y por ende se aprueban presupuestos, hay un presupuesto del sector público nacional, hay otro presupuesto del sector público provincial, que van a ser 24 presupuestos, ¿no? Que son 24 provincias,
y tantos presupuestos a nivel municipal, ¿no? En la Argentina. Bien, si no se aprueba el presupuesto, rige el del año anterior. Así, rige los créditos y las partidas presupuestarias del año anterior. Ahora la pregunta que le puedo hacer, ¿por qué les digo esto? ¿Y por qué es importante? Porque justamente se está discutiendo hoy por hoy el hecho de que el Parlamento no le aprobó el presupuesto o no se aprobó un presupuesto en el año 2023 para el año 2024 y por ende rige el presupuesto aprobado del año 2023. Ahora bien, eso trae otras discusiones que tienen que ver con la discrecionalidad que tiene el Poder Ejecutivo para actualizar las partidas presupuestarias dada el nivel de inflación que existe, ¿no? Así que es la discusión que se está dando actualmente, que justamente el gobierno, el Poder Ejecutivo, no está queriendo ejecutar muchas de las partidas que están dentro del presupuesto y otras que directamente no las va a actualizar. Bien, dicho esto, cuando hablamos del presupuesto a nivel nacional, cuando hablamos del presupuesto a nivel provincial o a nivel municipal, los presupuestos abordan estos niveles del organigrama del Estado. Es decir, abordan la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Es decir, qué ingresos y qué gastos va a tener, ¿no? Cada uno de los poderes, qué ingreso barra gasto va a tener los organismos descentralizados y qué ingresos y destinos va a tener o aplicaciones va a tener las instituciones de seguridad social. Y así en cada uno de los distintos niveles, ¿no? Me refiero a eso. También debo aclarar que dentro del presupuesto el Banco Central de la República Argentina, que es el banco de todos los bancos, y quien aprueba, sí, cuánta reserva tiene internacional, cuánta moneda hay circulando, cuánto crédito, etcétera, etcétera. Quien conduce la política monetaria y cambiaria en Argentina está excluido del presupuesto porque el Banco Central es un organismo autárquico, de todo, justamente de la Administración Nacional. Es un organismo autárquico, tiene una carta orgánica que se rige, ¿no? Sí, obviamente tiene conexiones, porque el presidente del Banco Central lo aprueba el Poder Legislativo, ¿no? Hay conexiones, lo aprueba el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo. Bien, dicho esto, ¿hay alguna pregunta, comentario? ¿Se va Sí, hizo entendiendo? otra pregunta. Sí, adelante, ¿Qué pasa Matías. entonces, por ejemplo, con los otros entes que también son autárquicos, como el PAMI, la ANSES? O sea, ¿tienen su propio manejo de presupuesto? El PAMI entra dentro del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Sí. Hay algunos organismos que vos podés llegar a mencionar o que se conocen mucho. Por ejemplo, el PAMI me imagino que está dentro del ministerio. Bueno, ahora no sé qué hay. ¿Hay Ministerio de Salud? No, ya no hay más Ministerio de Salud. ¿Qué es? Capital humano, Ahora el todo. PAMI depende del ministerio del ministro de gabinete, de la De jefatura de gabinete, gabinete, perdón. bueno, Ahora sí. es del Poder Ejecutivo, ¿no? Eh, ¿Se entiende? Sí, entra dentro del presupuesto, esos organismos. Anteriormente me imagino que era el Ministerio de Salud, ¿no? Sí, hasta el gobierno de Alberto fue dentro del Ministerio de Salud, Ministerio de pero Salud, ahora apenas asumieron, escuché que el PAMI entraba bajo la órbita de la jefatura de claro. gabinete. Sí, porque andás a ver qué quieren hacer con el PAMI, porque muchos de los organismos que entran dentro de la jefatura de gabinete son
provistos o se tiene provistos intervenirlos y liquidarlos, por eso. Vaya a saber uno qué planificación tienen con respecto a cada organismo, ¿no? Como por ejemplo el CONICET. El CONICET hoy por hoy, como no hay Ministerio de Ciencia y Tecnología, depende de la jefatura de gabinete. Bien, preguntas, comentarios. Seguimos. Ahora bien, podemos empezar a discutir a grandes rasgos cuál es el rol que tiene el Estado, cuál es el rol que tienen los gastos, ¿no? Me refiero a grandes trazos. Está claro, ¿cuál es el rol que tiene el Estado en la sociedad? Es muy discutible lo que voy a mencionar a continuación. Lo podemos seguir dando esa discusión. A priori uno puede identificar algunos elementos que son útiles o que se suele discutir en la literatura, que uno en primer lugar tiene que ver con esto, digo, proveer algunos bienes y servicios que suelen considerarse como esenciales por parte de una sociedad y que por ende esos servicios públicos pueden estar o no en manos del Estado también, porque muchos de los servicios públicos, como pueden ser la energía, ¿no? O la energía, tanto el gas como o el agua, etcétera, etcétera, que son considerados servicios públicos, no están en manos del Estado, a excepción de la EPE, ¿no? En general, están la mayoría de ellos privatizados. Em, Dicho esto, si bien están privatizados, son considerados servicios públicos y como son considerados servicios públicos es que el Estado debe garantizar su funcionamiento. ¿A partir de qué? A partir de una regulación, ¿no? Una regulación de los sectores que suelen ser caracterizados como servicio público. Y como tales, esos servicios públicos son indispensables, ¿no? Y hay una regulación acorde a esos sectores. Hay otros servicios o bienes que directamente los entrega el Estado, como es la educación superior, o la salud pública, me refiero en esos términos, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que nos pueden llegar a decir que, bueno, hay algunos servicios o bienes que el Estado le tiene que dar una atención especial, ya sea brindándolo propiamente el Estado o directamente regulándolos. Eh, Otro elemento que podemos también discutir es el hecho de la influencia que tiene el gasto en el ciclo económico, es decir, no es lo mismo que el Estado gaste cada vez más a que gaste cada vez menos, que haya ajuste. No sé, hoy por hoy se discute, por ejemplo, en términos de motosierra, licuadora, ¿no? Bueno, eso es política fiscal. Obviamente una política fiscal contractiva porque se está reduciendo el gasto, ¿no? Y hay innumerables teorías y elementos empíricos que nos dicen que la política fiscal influye sobre el ciclo económico. En términos directos, me refiero a que este, si se quiere que la economía crezca, bueno, el Estado, porque estamos en una recesión, porque hay una depresión económica, el Estado puede llegar a influir en el ciclo económico gastando más, ¿no? Teniendo una política expansiva. Y viceversa, si el Estado quiere estabilizar la economía porque, no sé, porque entiende que hay mucha inflación o porque la inflación para el gobierno es fruto del gobierno, de las políticas del Estado, bueno, entonces va a tener una política de austeridad, de ajuste contractiva, ¿no? Eh, entonces, ahí hay un elemento que podemos discutir cuál es el rol de la política fiscal, ya sea tanto en su influencia en el ciclo económico como en su influencia en la inflación, ¿no?
Insisto en esto, los políticas más bien ortodoxas o neoliberales le ponen el acento en la estabilización de la economía y las políticas de corte más populistas keynesianas pueden alegar que lo importante es justamente el ciclo económico y por ende expandir la economía, ¿no? Ahí ya tienen dos elementos totalmente contradictorios en el marco teórico y por ende de cómo influye la política fiscal. Otro elemento que se suele discutir mucho es la influencia que tiene el Estado y la política fiscal. Cuando hablamos de política fiscal me estoy refiriendo a tanto al gasto como los ingresos tributarios me refiero, ¿no? A ambos dos, como se suele, mal dicho, pero me refiero a esos dos términos. Cuando hablamos de fiscal, estamos hablando del gasto y de los ingresos tributarios, ¿no? El Estado también puede influir también tanto con el gasto como con los tributos, es decir, con los impuestos. Acá no es solo rol del gasto, sino también rol del fisco, ¿no? Em, También sirve para distribuir mejor la renta, es decir, que todos ganemos más o menos acorde, igual, que no haya nadie que se caiga del precipicio económico porque no tiene ingresos, ¿no? Entonces ahí el Estado interviene a través de otorgando asignaciones, transferencias, subsidios, como pueden ser subsidios de la energía, jubilaciones, salarios. El Estado discute los salarios de los empleados, ¿no? Que no es menor. El Estado es un gran empleador. Y también lo hace a través de los impuestos. No es lo mismo cobrarle más impuestos a quienes están en la cúspide en términos socioeconómicos y ganan muchísimo ingreso o poseen muchísimas, no sé, casas, tierras, cuentas bancarias, yate, embarcaciones, etcétera, etcétera, que cobrarle muchos impuestos a las personas que menos ganan, ¿no? Me refiero a esa disyuntiva. Entonces, tanto por el lado del gasto como por el lado de los tributos, el Estado puede generar una mejor distribución del ingreso o empeorarla, la distribución del ingreso, eh, dependiendo qué política se implemente. Por otro lado, hay otro elemento que no es menor, que esto un poco de este punto lo agregamos más que nada cuando fue el tema se empezó a discutir la pandemia, que se empezó a hablar de economía de guerra, entendiendo que, bueno, había una guerra que dar, que en este caso era justamente la pandemia. Sí, es verdad también que se está discutiendo en un contexto medio particular, que puede ser en contexto medio belicoso, si se quiere, en este caso de Rusia y Ucrania, ¿no? Hay conflictos bélicos cada vez más importantes que tienen que llamarnos un poco la atención. Y también se está discutiendo a nivel internacional cuál es el rol del Estado para afrontar ciertos episodios de caos, básicamente, ya sea una guerra o una pandemia. Eh, y por ende se está discutiendo, bueno, cómo financiarlo, ¿no? El Estado tiene que hacerse de recursos en un contexto medio de caótico de recursos muy rápidamente, porque tiene que gastar muy rápidamente. Y bueno, esto sirve como elemento de discusión. Bueno, cómo se financian los estados en estos contextos muy particulares, que insisto, son muy particulares, pero bueno, fueron muy coyunturales y por ende también es un elemento de discusión. En el caso de la pandemia, todos los estados tuvieron que movilizar recursos, bienes, en muy poquito tiempo para justamente ampliar capacidades, sea en salud, sea porque se tiene que brindar se hay que vacunar, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, otra discusión que depende también qué gobiernos se trate, refieren a las políticas de desarrollo, es decir, lo fiscal hace al desarrollo económico, es decir, el Estado se mete en otorgando incentivos o planificando algunos sectores que son considerados estratégicos, como pueden ser infraestructura, energía, algunos subsectores como pueden ser, no sé, la política satelital o incluso sector manufacturero, es decir, la industria manufacturera fue a lo largo de mucho tiempo un sector específico en el cual se ha considerado como estratégico y se la ha estimulado bastante, ¿no? En Argentina y en todo el mundo, ¿no? Y esta discusión se está volviendo a dar tanto en Estados Unidos como en Europa, de empezar a este, discutir justamente que hay algunos sectores en específico, como son infraestructura, energía e industria manufacturera, que son estratégicos y por ende se necesitan de recursos y de planificación para que exista un crecimiento en muy poco tiempo. En el caso de Estados Unidos y Europa, por la competencia Rusia-China, me refiero a eso, ¿no? Entonces, esos escenarios que tienen que ver un poco con esto, gente, eh, estimulan la competencia entre países y ahí los estados se meten muchísimo. Por ejemplo, en el caso de la energía, lo que se está discutiendo es la planificación y la transición energética hacia energía más limpia, ¿no? Dado el cambio climático. Y por último, también para discutir el rol del Estado y el rol de lo fiscal, es que se está discutiendo este elemento, de que el Estado también promueve el desarrollo tecnológico. Es decir, no existe sendero productivo y tecnológico sin políticas justamente tecnológica y productiva del Estado. Es decir, quien marca el sendero productivo y tecnológico son los estados. ¿A través de qué? A través de un montón de elementos, tanto discutiendo esto, cuáles son los sectores estratégicos a ser estimulados, sino a través de un montón de organismos que posee el Estado y los estados para realizar lo que se denomina transferencias tecnológicas, es decir, eh, lo patenta el Estado al desarrollo tecnológico y luego se lo transfiere a un privado. Ese elemento para que el privado haga negocio con esa patente, ¿no? O con ese desarrollo tecnológico. Bueno, ese elemento es lo que se está discutiendo actualmente porque el Estado tiene, tanto en Estados Unidos como, estoy hablando en términos generales, en Europa y en Argentina, un rol fundamental. Fundamental. En el caso argentino, por ejemplo, se está discutiendo el caso de Vaca Muerta, sin los subsidios que ha otorgado el Estado y sin el desarrollo tecnológico que ha otorgado YPF. YPF tiene un convenio con CONICET. CONICET es el organismo de ciencia y tecnología más grande de la Argentina, que es ITEC. ITEC es, es una empresa tanto del CONICET como de YPF, ambas que dependen del Estado, que permitieron el desarrollo de muchas aplicaciones tecnológicas. Y a su vez el Estado, el Ejecutivo, subsidió, otorgó, le dio partida a las empresas para que vayan a explorar y eh, desarrollen el proyecto productivo de Vaca Muerta y haya petróleo, ¿no? Haya petróleo, gas, no convencional. También lo propio ocurrió en su momento en la década del 70 y 80 con el sector oleaginoso, quienes vivimos acá a la vera del río Paraná, existen un montón de empresas y puertos cerealeros, oleaginosos, como pueden ser Cargill, en su momento Vicentín, este, que justamente las moliendas y la elevación a puerto de las moliendas, el desarrollo tecnológico desarrolló el CONICET en su momento. Al punto tal de que la Argentina se encuentra en la frontera tecnológica, en el caso de la molienda,
a partir de ese desarrollo tecnológico. Y sin tal desarrollo, el sector no se hubiese despegado, no hubiese podido haber despegado como lo hizo. Así que hay una discusión en todos estos niveles de cuál es la función que tiene el Estado, que no son menores y que hacen justamente a la actualidad, de por qué estamos haciendo con el Estado, ¿no? O qué queremos hacer con el Estado, ¿no? Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda, comentarios, preguntas? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, bastante bien. Primero tenemos el presupuesto y después como política fiscal y después el rol del gasto, las inversiones que hace el Estado, Sí, ¿no? digo, en el presupuesto se discute el gasto, se discute los recursos, ¿no? Estamos diciendo, bueno, ¿cuál es el rol que tiene lo fiscal? Acá, perdóneme, porque acá dice rol del gasto, que tal vez le confunda, pero en realidad es rol de la política fiscal, me refiero a eso, al rol de la política fiscal. Y por ende el rol del Estado, ¿no? Acá para esto siempre lo marco y paso a explicarlo porque la pandemia pasó hace muy poquito, medio que ya nos olvidamos, pero pasó hace muy poquito y lo que sí se empezó a discutir en el año 2020 es, bueno, ¿quién financia las vacunas? Vacunas contra el COVID, ¿no? Y, y lo que ocurrió a nivel mundial es que los estados, ya sea el estado británico con la Oxford AstraZeneca, Moderna en Estados Unidos y el Pfizer también en Estados Unidos, también Johnson y Johnson es de Estados Unidos. Esta, si mal no recuerdo, Pfizer, de Pfizer es de Estados Unidos y alemana, perdón. Hay otras que son, fueron China, si mal no recuerdo, la Sinovac era China. Em, si mal no recuerdo, tal vez me la estoy pifiando. Bien, lo que ocurrió en el 2020 es, bueno, había que salir cuanto antes con una vacuna que sea eficaz y lo que, como bien menciona este cuadro, las etapas iniciales de financiamiento la puso el Estado o los estados, mayormente. Es decir, el financiamiento, las etapas iniciales del proyecto, el desarrollo tecnológico de la vacuna, fue financiada por el Estado a través de muchísimos organismos. eh, Logró justamente tener una vacuna en el año 2021, si mal no recuerdo. Ya el año 2021 empezamos a vacunarnos en todo el planeta, o mejor dicho, en los países, en algunos países, mejor dicho, del mundo, empezamos a vacunarnos. Pero esa vacuna, digo, en las primeras etapas las desarrolló el Estado. ¿Por qué las desarrolla el Estado en las primeras etapas? Porque son las etapas en las cuales existe mayor riesgo comercial también. Los privados generalmente no invierten en las primeras etapas del desarrollo tecnológico de un bien, sea en una vacuna, sea de una etapa de un sector novedoso, como puede ser en Por la el caso. especulación. Porque hay mucho riesgo, no se van a meter en un segmento de negocio que existe muchísimo, muchísimo riesgo. Una vez que se despeja ese riesgo, en este caso las vacunas, es que justamente entran los privados, ¿no? Ya en las etapas finales, como ven, los privados invirtieron un montón, sí, invirtieron muchísimo los privados para fabricar las vacunas, ¿no? Para el desarrollo tecnológico de las vacunas. Pero lo hicieron en las etapas finales, ya cuando ya se sabía que esas vacunas iban a funcionar. Entonces, y esto ocurre en todos los sectores de la economía, es decir, o en amplios sectores de la economía, en los sectores en los cuales se encuentra en la frontera tecnológica, sean farmacéutico, energético, ¿no? Militar, ¿no? También. Lo militar ocurre esto, ni más ni menos.
el desarrollo, la plata la pone primero el Estado. Bien, dicho esto, acá sí existe, si se quiere, para empezar a discutir, un rol del Estado digo, esto se está discutiendo a nivel mundial, no solo en Argentina. ¿Ah? ¿Qué Estado queremos? ¿Qué Estado necesitamos? ¿Qué rol tiene que cumplir el Estado? ¿Cuándo tiene que intervenir el Estado? ¿No? Esas discusiones vienen de larga data, digo, no son de ahora, pero sí se están poniendo cada vez más en discusión. Y podemos diferenciar dos roles del Estado muy marcados. Si quieren, podemos discutirlo, pero uno tiene que ver con un rol del Estado más bien que vamos a empezar a denominar como keynesiano o rol o un estado de bienestar, ¿no? Y por el otro lado, un estado más bien neoliberal, ¿no? El Estado keynesiano se va a preocupar por justamente por la actividad económica, por el pleno empleo, por, si se quiere, también por el bienestar social a través, cuando hablamos de estado de bienestar, estamos hablando de la política social. Y ahí, cuando hablamos de la política social, es la política en educación, en salud, en vivienda, ¿no? Eh, es decir, tiene que tener un rol en el cual el Estado se preocupa por el bienestar de la sociedad en esos sectores y por la actividad económica, impulsando el gasto estatal. Es decir, se entiende que aumenta el gasto, aumenta también la actividad económica, impulsa la actividad económica, impulsa el sector privado, ¿no? Es decir, el gasto impulsa público, impulsa el sector privado. A eso se refiere un encuadre keynesiano. También en este ámbito existen y se han discutido lo que se entiende como, a partir de las teorías del desarrollo, de que el Estado tiene que, eh, sí, conducir, motorizar el sendero tecnológico y productivo, ¿no? A través de agencias estatales de tecnológica, como puede ser el CONICET, en el caso argentino. En el caso norteamericano, tienen 200.000 agencias tipo CONICET. Tienen un montón y son más agencias especializadas en un sector, como pueden ser, no sé, tal agencia se especializa en el sector farmacéutico, tal otra en el sector de comunicaciones. Estados Unidos tiene muchísimas agencias de desarrollo tecnológico, que son puramente estatales, ¿no? Eh, es decir, los estados se preocupan por el desarrollo tecnológico, no dejan en el libre albedrío que los privados desarrollen vacunas o desarrollen la tecnología de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, dicho esto, ese sería el encuadre de un estado, si se quiere, keynesiano de estado de bienestar, ¿no? Y por el otro lado tenemos un estado más bien neoliberal, un rol neoliberal, digo, hay una pugna, ¿no? Entre qué encuadre teórico se le da al Estado, ¿no? ¿Cómo entendemos al Estado? ¿Cuándo tiene que intervenir? ¿En qué momento, ¿no? Hay un rol del Estado neoliberal que dice, bueno, lo que hay que priorizar es la austeridad del gasto, un Estado más bien reducido, eh, que obviamente el desarrollo tecnológico y productivo se da a partir del mercado, ¿no? Eh, Debo decir que los países desarrollados, si bien muchos desarrollan una política estatal neoliberal, en algunos aspectos no lo son. Es difícil de categorizar, ¿no? Digo, en esto, en términos del sendero tecnológico y productivo, la verdad que no lo son. Ni Europa ni Estados Unidos dejan en manos de los privados o dejan en manos del mercado justamente estos.
y más a un sectores tan importante como pueden ser infraestructura, eh, satélites, la energía, el desarrollo energético, etcétera, etcétera, porque son sectores que son considerados imprescindibles. Y por ende, el Estado siempre se va a meter ahí, ¿no? Hoy por hoy hay una disputa muy grande por el 5G entre Estados Unidos y China. Bueno, ahí son justamente los estados, tanto el Estado chino como el Estado de Estados Unidos, a nivel federal o estadual, que interviene a ver cómo se desarrolla la comunicación, quién lidera el desarrollo tecnológico en la comunicación, ¿no? Bien, dicho esto, el Estado neoliberal sí se puede preocupar por la intervención cuando existen fallas de mercados, ya sea porque existen monopolios, es decir, hay un único oferente, o porque hay ausencia de información para la toma de decisiones de algunos agentes económicos, no sé, en el caso de, no sé, en el sector de salud, está claro que el paciente tiene menos información que el sanatorio o que el médico, ¿no? Bueno, en esa ausencia, o por ejemplo, una empresa multinacional puede tener mucha más información que un consumidor. Bueno, por ejemplo, por ahí está justamente la Oficina de Derecho del Consumidor, ¿no? Brindando la información necesaria para que se puedan tomar las mejores decisiones, para que el consumidor pueda tomar las mejores decisiones también, ¿no? También interviene o debería intervenir en este encuadre neoliberal cuando existen externalidades. Externalidades generalmente se las suele ejemplificar con externalidades negativas, como pueden ser la contaminación, y por ende el Estado tiene que internalizar justamente esos costos que no están dentro del mercado, como pueden ser la contaminación. Es decir, si para la producción ganadera hay que quemar todas las islas del delta del Paraná y eso genera contaminación sobre la ciudad de Rosario y alrededores, eso se considera una externalidad, ¿no? Entonces, eh, un neoliberal o alguien que encuadrado dentro de la teoría neoclásica neoliberal podría decir, bueno, hay que empezar a internalizar de alguna forma con algún tipo de impuestos a la producción ganadera en Entre Ríos, en el delta del Paraná, para que justamente no contaminen tanto, ¿no? Entonces ahí hay formas de internalización de esa externalidad y políticas, tanto regulatorias como a través de impositivas, que pueden o supuestamente podrían aliviar esa situación. Digo supuestamente porque, por más que muchas veces, por ejemplo, se está discutiendo a nivel mundial el mercado de bonos de carbón. Bono de carbón es, el Estado dice, establece una cuota de emisión de carbono me refiero de dióxido de carbono, y por ende, esa cuota es comercializada en un mercado de bono de carbono por empresas que quieren justamente contaminar. Entonces, al, esa cuota de contaminación, si es comercializada por parte de, a través de un mercado, eso quiere decir que la empresa que quiera comprar que quiera contaminar y por ende comprar esa cuota de carbono, va a internalizar un costo a través de lo que vale ese bono, ¿no? Me refiero, o en esos términos, ¿no? Se piensa. Bien, Pero perdón, ¿no sería una utopía el rol del Estado neoliberal con lo que está ocurriendo acá en Argentina? es una buena pregunta. No sé a qué te referís, Estoy Matías, muy con... atento. Y porque, por ejemplo, bueno, la intervención del Estado neoliberal en materia de defensa del consumidor no veo que esté ocurriendo.
No No, digo que la ley de alquiler, bueno, no, sí, sí, sí. decime, Matías. Sí, sí. No, no, porque por ejemplo, en materia de defensa de los derechos del consumidor, está bien, bueno, la ley de alquileres no era lo mejor, pero la derogación de la ley de alquileres con el libre albedrío tampoco lo es. El tema del control de precios, control de mercado, tampoco lo están haciendo. De hecho, supuestamente está bajando la inflación, pero no el precio de los alimentos, el precio de los combustibles, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, Otra cosa más que igualmente, iba a decir y me sí, olvidé. Matías, adelante. No, 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 otra cosa más que iba a decir y me olvidé, pero bueno, mientras te hablaba por eso, pero Ah, bueno, interrumpime cuando básicamente eso. quieras. No, Interrumpime no, cuando básicamente quieras. eso me parece una utopía acá el rol del Estado neoliberal en Argentina, por lo menos con este gobierno. Igualmente, yo en términos, porque en términos de teoría neoliberal hay varias subramas. La rama en la cual se encuentra el presidente es una que es, tal vez la conozcan, que es la austríaca, que es una subrama. Esa subrama austríaca no cree en esto, no cree en la falla, es decir, cree que el mercado es perfecto, no cree en las asimetrías de información. Directamente es una subrama más extrema en la antítesis entre mercado y Estado. En cambio, hay otras subramas como son las neoclásicas que sí creen, piensan esto, que el mercado tiene algunas fallas, y ante esas fallas tiene que intervenir, tiene que darle una solución el Estado, ¿no? Pero bueno, nos encontramos hoy por hoy en la subrama más extrema en términos, si se quiere, incluso ideológico hacia la derecha, y esta es una opinión mía, pueden disentir totalmente, pero entiendo yo que si la queremos encuadrar es una subrama que hoy por hoy, en términos históricos, no. Hay algunas cosas que son parecidas, que han ocurrido con antelación, y hay otras que no. Directamente en el encuadre, justificación de por qué el Estado no debe intervenir o debe haber ausencia total del Estado, que ya es parte del encuadre sí, teórico austríaco, ¿no? Que plantea directamente la ausencia total del Estado porque el mercado es tan perfecto que funciona bien con ausencia del Estado, eh, en esos términos, ¿no? Llegado al caso, funciona tan bien el mercado que no se necesita Estado. Sí, para Bien, ejemplificar, Gusti, cuando se le preguntó al presidente Milei sobre algunos temas ambientales, decía, por ejemplo, si alguna empresa quiere contaminar el río, puede contaminar tranquilamente. O sea, su postura es, si una empresa quiere contaminar, el Estado no tiene que hacer nada. Lo dijo explícitamente, incluso en campaña. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Él ni siquiera cree en lo que es, no me sale la palabra ahora, pero bueno, el medio ambiente, como que no. no. eh, El cambio climático, ni- sí, no el cree. cambio climático, exactamente. No, ni siquiera cree en eso él. No cree en el cambio climático. Sí, insisto en esto, hay otras subramas del neoliberales, como son los neoclásicos, que sí creen en el cambio climático y que la solución que le da, que justamente muchos cientistas sociales dicen que es insuficiente, que dicen, bueno, ante el cambio climático, bueno, y ante la contaminación hay que regular o bien cobrar algunos impuestos internalizando, ¿no? Bien. Sí, no sé si me estoy olvidando de algo. Si no, bueno, interrúmpanme, ¿eh? Bien, ahora pasemos un poco a catalogar tipos de recursos. Tipos de recursos. Acá podemos encontrar distintos. Cuando hablamos de recursos públicos, y acá entendiendo el presupuesto, ¿no? Cuando hablamos del presupuesto, o directamente vemos lo que se denomina la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es cuánto
efectivamente ya gastó el Estado, porque el presupuesto es cuánto se prevé que va a gastar el Estado, cuánto va a cobrar, se prevé que va a cobrar de tributos, de recursos el Estado, ¿no? Eh, y otra cosa es la cuenta de inversión, que la cuenta de inversión directamente se ve cuánto gastó, es decir, contablemente vamos para el pasado, ¿no? Y otra cosa el presupuesto que va hacia el futuro, ¿no? Estamos previendo. Bien, de recursos. Cuando hablamos de recursos, lo podemos catalogar como recursos corrientes a todos estos recursos que vemos acá abajo, ¿no? Son recursos corrientes los impuestos, las tasas, las contribuciones, venta de bienes y servicios, renta de la propiedad. Ahora vamos por parte. Cuando hablamos de recursos corrientes, cuando hablamos de recursos corrientes y hablamos de impuestos, en particular los impuestos no tienen una contraprestación directa. No tienen una contraprestación. Es decir, yo no pago el IVA porque el Estado me brinde tal o cual prestación en particular. Son una obligación del contribuyente. Es decir, y por ende se paga impuesto en tanto y cuanto el contribuyente está obligado, ¿no? Eh, Dicho esto, está claro que a partir de esos tributos es que el Estado, en cierta forma, puede financiar gasto, ¿no? Pero no tienen no están vinculados a una prestación. Es más, justamente la universidad es pública y gratuita y por ende, no por ir a la universidad pública y gratuita con acceso irrestricto, tienen que pagar justamente un canon, porque justamente es pública, gratuita y con acceso irrestricto. Pueden entrar cualquier persona, ¿no? Para dar un ejemplo. Bien, entonces los impuestos son una obligación del contribuyente, ¿no? No es que el Estado está obligado, justamente, no existe una obligación del Estado de brindar un servicio, sino justamente la obligación está eh, direccionada al contribuyente en los impuestos. Vieron que se suele decir, ¿no? Hay tal problema en tal cosa por parte del Estado y se suele decir, no, porque yo pago mis impuestos. Y sí, tenés que pagar los impuestos porque en realidad, y cómo funciona el sistema impositivo en todo el mundo, es que la obligación recae sobre el contribuyente y no sobre el Estado, ¿no? Esto se entiende la diferencia. Es una diferencia de derechos y obligaciones, me refiero a eso, ¿no? Bien, dicho esto, que creo, se entendió, ¿no, gente? Esto a qué se refiere con impuestos. Es todo ingreso que no hay una contraprestación por parte del Estado, ¿no? Bien, si no interrúmpanme, en cualquier momento interrúmpanme. Ahora bien, podemos también, Pero, perdón, una contraprestación del Estado. Pero, por ejemplo, un TGI. bueno, ahí está, acá entra como esto, como Ah, tasas. perdón, 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 no dije nada, no dije nada. En las tasas, porque TGI es tasa general de inmueble. Los, tanto los municipios como, corríjame, ¿no? La ciudad de Buenos Aires también, ¿no? El ABL, porque es alumbrado, barrido y limpieza. Es El decir, ABL creo que es el API. no, Lo que nosotros tenemos. el ABL digo Ah, el con, ABL sería con el Cava. análogo al PGI nuestro. Ah, Claro, porque sí. es una tasa la ABL. La ABL de Encaba, me refiero en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se llama ABL porque ha alumbrado, barrido y limpieza, y por ende hay una contraprestación. Entonces es el único caso de justamente los municipios cobran tasas con contraprestación directa, que en este caso es el alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? Entre otras prestaciones, ¿no? No es lo único que hace los estados municipales. Ahora bien, los impuestos no tienen contraprestación. Y a su vez los impuestos, y esto vamos a
tal vez no solo darlo en esta clase, sino hacerle un par de ajustes de tuerca en las próximas clases, se pueden eh, clasificar los impuestos. Pueden ser impuestos directos o impuestos indirectos. Se pueden clasificar de esta manera. Los impuestos directos van a gravar justamente objetivamente los ingresos y las riquezas de las personas. Es decir, los contribuyentes están obligados a pagar tal o cual tributo en base a sus ingresos y riquezas. Y eso el fisco, en este caso la FIP, si vamos al nivel nación, tiene elementos o declaración jurada o elementos que en términos objetivos para grabar impuestos, para grabarle sus ingresos o su riqueza, ¿no? Ahora bien, existen otros impuestos que son los impuestos que se denominan indirectos, que graban justamente un indicio, no graban porque no se sabe cuánta riqueza o cuánto ingreso. Y generalmente son impuestos a las transacciones, ¿no? Perdón, me fui, ahí está, perdonen. Los impuestos indirectos son impuestos a las transacciones. Está claro, se quiere grabar la riqueza y el ingreso, pero como no se tiene el dato objetivo de cuánto ingreso, cuánta riqueza se tiene, van y se graba justamente las transacciones. La transacción es una forma indirecta de grabar riqueza e ingreso, ¿no? Ahora bien, vamos a dar algunos ejemplos para que se entienda qué es un impuesto directo y qué es un impuesto indirecto, ¿no? ¿A alguno se le ocurre cuál es impuesto directo y cuál es impuesto indirecto? ¿Cuáles graban transacciones y cuáles graban ingreso y riqueza? Y un impuesto directo sería, por ejemplo, el impuesto a la riqueza que se quiso aprobar, decir, en el Congreso. Exacto, se aprobó un impuesto a las grandes Ah, fortunas, por bueno, ejemplo. a las grandes fortunas, exactamente. Y un impuesto indirecto podría ser, por ejemplo, me la mando, ¿no? El impuesto al cheque. El impuesto al cheque. Sí, sí, es un impuesto a una transacción. Sí, es un impuesto a una transacción indirecto. Exactamente. Impuesto al cheque es un impuesto indirecto. Siempre que sea una Y no, transacción, por ejemplo, comprar dólares, ¿no? En todo lo que sea impuesto país, comprar dólares es un impuesto indirecto. Eh, Otro impuesto indirecto famoso que conozcan a a las nivel ganancias. indirecto, dije. Por eso, las Ah, transacciones. perdón, perdón. Ya le estoy dando la pista de qué tipo de impuesto es a la ganancia, ¿no? Eh, ¿El IVA puede ser? el IVA es un impuesto a la transacción, exactamente. Es un impuesto indirecto. Exactamente. En el caso provincial, impuesto a los ingresos brutos. Un impuesto directo a nivel nacional, ¿cuál puede ser? Que grave ingreso o riqueza. ¿Qué se le Y ocurre? bueno, se me ocurren las ganancias, ahí sí. Ganancia, bueno, eso grava justamente las personas de mayor ingreso. Un impuesto a la riqueza a nivel nacional o a las propiedades que se suele hablar es el impuesto a los bienes personales, ese a nivel nacional. A nivel provincial tenemos el impuesto a inmobiliario, es un impuesto a la riqueza, es directo, grava objetivamente el valor de la riqueza, en este caso de los inmuebles, o la patente del auto también es un impuesto directo. Bien, ahí ya tenemos varios tributos conocidos que los fuimos catalogando. Eh, que es importante, digo, lo vamos a ir repasando con más detalle en las próximas clases. Ahora bien, también podemos subclasificar los tributos como impuestos progresivos y también como impuestos regresivos. Y acá obviamente tiene que ver eh, con la distribución del ingreso, ¿no? Es cómo impacta. La pregunta que se hace
este tipo de clasificación como progresivo o regresivo, la pregunta que se hace es la siguiente: ¿cómo impacta en la distribución del ingreso? ¿La mejora o la empeora esa distribución del ingreso? Empeorar la distribución del ingreso significa que los más pobres paguen más impuestos, ¿no? Y los más ricos paguen menos impuestos. Y mejorarla significa justamente que los más ricos paguen más impuestos y los más pobres paguen menos impuestos. Ahora bien, justamente los impuestos progresivos lo que tratan es que su alícuota, el porcentaje de lo que se tiene que pagar, el hecho imponible, de en este caso el ingreso o la riqueza, está en función, esa alícuota, ese porcentaje, justamente en función de cuál es el ingreso y cuál es la riqueza, cuánto, mejor dicho, más que cuál. Cuánto ingreso tiene, cuánta riqueza. Cuanta más ingreso, cuanta más riqueza, la alícuota, el porcentaje de recaudación, o mejor dicho, el porcentaje de impuestos que se tienen que pagar es mayor, ¿no? Esos son impuestos progresivos porque justamente se está pagando o están pagando más tributo los que más tienen, ¿no? En cambio, los impuestos regresivos es todo lo contrario. Suelen pagar impuestos quienes menos, mejor dicho, la alícuota se incrementa en el caso de que los impuestos, mejor dicho, quienes más pagan alícuotas son los que menos ingresos o menor riqueza tienen, ¿no? Ahora bien, Ahora bien, está claro que ningún tributo tiene como objetivo ser un impuesto regresivo. Pero en los hechos hay ciertos tributos que lo son, es decir, son regresivos. Eh, en general se suele decir y se suele mencionar que los impuestos directos son impuestos progresivos y los impuestos indirectos son impuestos regresivos. Es decir, hay una suerte de asociación entre directos progresivos, indirectos regresivos. Por poner un ejemplo, a ver si, por poner un ejemplo, supongamos que tenemos dos personas, miren el chat ahora, no sé si pueden ver el chat, me imagino que sí, ¿no, gente? Tenemos dos personas, que son A y B. A ver, no, en este caso, eh, ahí está. El ingreso de A es 1.000.000 de pesos. A ver que le voy a poner punto de separador de miles, así se ve. Gana 1.000.000 de pesos, ¿no? Y B gana, no sé, gana 100.000, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Este es el ingreso. Ahora bien, se ve en el chat, ¿no, gente? Ahora el consumo es distinto. El consumo de A y de B, estamos hablando del consumo y por ende de las transacciones. Cuando hablamos de transacciones, uno es el consumo, ¿no? El consumo es, no sé. Y acá hay gente, saquen la calculadora porque seguramente me voy a confundir con los números. Supongamos que A consume la mitad de su ingreso, es decir, consume 500.000 y B, bueno, como tiene un ingreso tan bajo, consume todo su ingreso, consume esto, consume la totalidad de su ingreso. Ahora bien, de impuesto al IVA, ¿cuánto paga? El impuesto al IVA es el 21% en base al consumo. Estamos haciendo ejemplos, está claro, ¿no? Uy, perdonen. Había puesto del IVA 21% A y B. El IVA se paga en base
al consumo, ¿no? En este caso, a ver si me ayudan con las cuentas. Eh, Así no las pifio. 0,21, ahí está. Él paga. Ya estoy haciendo mal. De IVA a paga 105, ¿no? Está pagando de IVA. Y ahora ve, perdonen, 105.000 de IVA, que es el 21%, y B está pagando 21.000, ¿no? En términos de cuota, de alícuota, está claro que de tributos al consumo, en este caso de tributo al consumo, A está pagando en tributo al consumo sobre los ingresos, A está pagando, ¿qué es? Un poquito más, el 10, algo de su ingreso, el 10% de Chirola de su ingreso, y B está pagando el 21%. ¿Se entiende, gente, esto? Tributos al consumo respecto a su ingreso, A está pagando 105 sobre el millón que es su ingreso, y B está pagando 21.000 sobre 100.000 que es su ingreso. Entonces, en términos de progresividad, regresividad, el IVA es regresivo porque B, que es más pobre, que gana 100.000, termina pagando el 21%, y como A gasta una parte de su ingreso y la otra la ahorra, ¿no? El hecho de ahorrar, ya el hecho de ahorrar hace que el porcentaje de tributo al consumo sobre ingresos sea mucho menor, ¿no? ¿Se entiende esto, gente? Son cuentitas lo que hice. Traté de hacerlo lo más simple posible. Está claro que yo no le voy a hacer cuenta en el examen, pero esto es un ejemplo con numeritos para que se entienda. ¿Se entendió o lo confundí más de lo necesario? No, 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 se entendió porque uno gasta, digamos, la mitad de lo que gana, ponele, y el otro gasta todo. Exactamente. El hecho de que B gaste todo, el hecho de que B gaste todo es que el IVA cubre la totalidad de su ingreso. En cambio, A, que justamente gasta la mitad, está claro que no, el IVA no cubre la totalidad de su ingreso, ¿no? No puede cubrir la totalidad de su ingreso. Cubre hasta el punto que consuma, ¿no? Entonces, el hecho de que A ahorre y no consuma todo su ingreso, es que se producen estas asimetrías. Por ende, se suele decir que justamente los impuestos indirectos suelen ser regresivos. Los impuestos a las transacciones suelen ser regresivos. En términos relativos, los suelen pagar muchos más los segmentos de ingresos, de menores ingresos, ¿no? Es decir, los más pobres. Bien, ¿se entendió eso? Digo, es importante diferenciar entre indirecto e indirecto, progresivos, regresivos. Si quieren, lo vamos a ir trabajando en las próximas clases. Bien, hasta acá, preguntas, comentarios. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Estoy yendo muy rápido. Bien, como había dicho Matías, las tasas suelen tener una contraprestación directa, esto ya lo habíamos mencionado, el caso de la TGI o el ABL en Cava, ¿no? Hay otros recursos corrientes que son las contribuciones. Acá tienen que ver con la seguridad social, es decir, quienes están en relación de dependencia y en blanco, lo denominado en blanco, o también en estos grises como son el monotributo, eh, justamente pagan seguridad social, están pagando aporte jubilatorio, el monotributo me refiero, ¿no? O quienes estén en blanco, o parte, o aportes jubilatorios,
obra social, etcétera, ¿no? Esos son contribuciones, es decir, todo lo que sea pago a esas contribuciones a la seguridad social se los clasifica de esta forma, ¿no? Es decir, es un ingreso del Estado. Está claro que este ingreso del Estado tiene una, una aplicación establecida que va a ser la seguridad social, ¿no? Así como se cobra, después se paga, ¿no? Directamente. Y por otro lado, ya terminando, esto es bien, bien simple, hay otros recursos corrientes que tienen que ser o están relacionados como las empresas estatales, la venta de esos bienes y servicios y por ende los ingresos de esas empresas estatales también son recursos corrientes. Y por último, renta de la propiedad, que obviamente es muy, muy minoritario, que tienen que ver con si el Estado tiene propiedades de, no sé, tierras fiscales y esas tierras fiscales las alquila, bueno, eso se considera como renta de la propiedad, o si tiene algunos instrumentos financieros y cobra interés en base a estos instrumentos financieros, también son renta de la propiedad. También como el Banco Central, esto del Banco Central, el Banco Central de la República Argentina, puede llegar a tener ganancias y esas utilidades, esas ganancias, como todo banco, pueden ser remitidas a su propietario, comillas, comillas, en este caso a partir eh, de de los recursos corrientes, ¿no? Son renta de la propiedad. Bien, hasta acá se va entendiendo, digo, lo más importante dentro de el Estado son los tributos y las contribuciones, más que nada. Pero por lejos es lo que más ingresos tiene el Estado. Eh, bien, y ya vamos terminando la clasificación. Después también lo más importante era lo anterior, porque digo, recursos corrientes son los que habitualmente todo el tiempo el Estado va obteniendo. También puede tener recursos de capital, así como hay recursos corrientes, puede haber recursos de capital, y eso tiene que ver más que nada con ventas de propiedad del Estado. Es decir, en la época de las privatizaciones, está claro que esta partida, si se quiere, o este renglón del presupuesto y de la cuenta de inversión fue significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, muchos de los ingresos provenían de vender empresas, ¿no? En este caso, la verdad que es poca. Los recursos perdón, los recursos de capital suelen ser reducidos, más bien reducidos porque tiene que ver con eso, con ventas justamente del Estado. Y por el otro lado, también el Estado se endeuda y todo endeudamiento pasa a ser una fuente financiera, ¿no? Bien, hasta acá los recursos. Eh, Vamos a dar esto y ya terminamos, porque la verdad que es bastante simple y tiene que ver un poco con las categorías que ya veníamos mencionados, que son el Estado, dijimos, antes hay recursos que pueden ser corrientes o de capital o de fuente financiera, en este caso el último caso es el endeudamiento. En el parte del gasto también se suele clasificar de esta forma, en corrientes, de capital y de aplicaciones financieras. En gastos corrientes son todo lo relacionado, todas las erogaciones relacionadas con la producción de bienes y servicios del sector público, con los tres poderes, con las partidas que mencionamos de la seguridad social, es decir, las jubilaciones y pensiones, y con pago de sueldo, ¿no? Que tengan que ver con el Estado, ¿no? Pago de sueldos estatales. Y también pago de intereses. Intereses de la deuda se clasifica como gasto corriente, que son todos los gastos habituales que suele hacer el Estado todo el tiempo.
¿no? En forma habitual y que está vinculado con todas las funciones que tiene el Estado, ¿no? Con todos los organismos descentralizados, con las funciones que hacen los organismos descentralizados, con las instituciones de seguridad, de seguridad social, ¿no? Con los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Y por ende con la administración centralizada, ¿no? Con la administración central, mejor dicho. Y toda su función y roles que tiene. Eso es el gasto corriente. Ahora bien, también el Estado eh, puede desarrollar gasto de capital cuando desarrolla obras de infraestructura. Todas las obras de infraestructura que son financiadas o, por ejemplo, la mejora de la Facultad de Derecho, ¿no? La ampliación y mejora de la Facultad de Derecho. Bueno, eso es un gasto de capital porque se están incrementando justamente, este, se está incrementando el activo del Estado, se está incrementando las instalaciones, las capacidades productivas, ¿no? En este caso ya sean por infraestructura, por una ruta, construcción de una ruta, de un puerto, etcétera, etcétera, tienen que ver con gastos de capital, ¿no? Que justamente incrementan las capacidades productivas de un país, de este caso de la Argentina. Y por último, todo lo que sea pago del capital, de la amortización del capital, del endeudamiento, se lo suele clasificar como aplicaciones financieras. Paso a explicar un poquito esto mejor y ya terminamos. Vamos a seguir, la clase que viene vamos a seguir con sector público. Faltan un par de cositas nada más por mencionar el sector público, pero está bueno debatirlas. Em, Cuando se endeuda el Estado, supongamos que el Estado se endeuda por 100 millones de dólares, $100, lo que ustedes más prefieran. Ese endeudamiento pasa a ser, justamente, pasa por acá, se endeuda, es una fuente financiera, esos 100 se clasifican de esa forma dentro del presupuesto de la cuenta de inversión. Ahora bien, el pago por ese capital, por esos 100 que se endeudó el Estado, justamente el Estado va a pagar intereses por esa deuda. Bueno, el pago de esos intereses va a ser gasto corriente y se va a clasificar de esa manera. Ahora bien, el pago del capital, de esa amortización del capital, me refiero al pago de esos 100 que me endeudé, se va a clasificar como aplicaciones financieras, ¿no? Esto para que lo entiendan. Es decir, una cosa es, bueno, el Estado se endeuda, otra cosa, los pagos, cómo se van clasificando. Una cosa el interés y otra cosa la amortización o disminución del endeudamiento. Bien, esto se entendió, o más o menos, si quieren empezamos la clase que viene desde acá, lo retomamos y explicamos un poquito mejor. ¿Se va entendiendo? Quedan discutir algunos temitas, nada más, y algunos conceptos que son bastante fáciles. Lo que viene es bastante fácil y son más datos, discutir la actualidad, un poco la actualidad del sector público nacional, discutir qué está pasando, qué se está discutiendo a nivel mundial con los tributos. Bien, ¿hay alguna duda, comentarios? ¿Se entendió, No, profe? no. Sí, sí, se entendió. Bueno, buenísimo. Em, bueno, gente, tienen todo el fin de semana largo, espero que la pasen bien, disfruten y también empiecen a estudiar, gente. No sé si en este fin de semana, háganlo, si tienen la oportunidad de tomarse algunos minutos. Es importante el disfrute también, pero bueno, empiecen a leer, porque bueno.
Ya la semana que viene quisiera ya tener programado el parcial. Y sepan que hay un parcial, hay un recuperatorio, tienen todas las facilidades para probar la materia. Si le va mal en el parcial, pueden ir al recuperatorio. Tengan en cuenta que el parcial y los recuperatorios son presenciales, van a ser presenciales, gente. No queda otra. La facilidad de la virtualidad está en las clases, pero los parciales van a ser presenciales. Nuestra idea es ya ir programándolo para fin de abril, principio de mayo, pero tengan en cuenta que el parcial va a ser más o menos en esa instancia, ¿no? En ese periodo. Bien, gente, dudas, comentarios. Si no, nos vemos la semana que viene. Hay programado paro no para la semana que viene, sino para la siguiente semana. Seguramente COAD va a haber paro de COAD miércoles 10 de abril y jueves 11 de abril. Nos afectaría obviamente el miércoles 10 de abril, ¿no? Pero bueno. Bien, gente, no sé si hay alguna duda, comentario. Si no, en principio la próxima clase, que es el 3 de abril, ¿no, gente? Sí, si mal no. El miércoles 3 de abril. Sí, exactamente. El miércoles 3 de abril es la próxima clase. Bueno, bueno, gente. Buen fin de largo, extra, extra large. Bueno, buen fin de muchas gracias Chao, Nos profe, nos vemos. vemos. y Chau, felices chau. Chao, Pascuas. gracias. Felices Pascua a todos y todas. Nos vemos. Chau, chau. Igualmente.